Hola a todos y a todas, bienvenidos a la cuarta clase de Bioestadística y Demografía. En esta clase vamos a estar trabajando con gráficos. Como ya hemos visto, los gráficos se van a realizar a partir de información organizada en tablas. Esta información va a salir de una recolección previa de datos. Luego visualizarlos mediante gráficos. Esta tabla ya la hemos visto, es una base de datos cruda. Esta base de datos es bastante complicada de entender así como viene, por lo cual la vamos a ordenar en tablas, como vimos la clase pasada y la anterior, y luego la vamos a pasar a gráficos. Los gráficos lo que nos van a permitir es ver, así con un vistazo, de manera muy rápida, determinadas tendencias, determinadas características. Vamos a poder sacar la información de manera más rápida y más visual. Si en esta tabla vamos a ver que tenemos 20 pacientes, cada uno de distinto género, distinta edad, etcétera, etcétera. Ustedes recordarán algo de las tablas de frecuencia, sí, más que nada las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia lo que hacen es organizar esta información. Esta información, por ejemplo, todos estos pacientes que teníamos de género masculino o femenino, ponemos cuántos teníamos de masculino, cuántos teníamos de femenino. Esta sería una manera de ordenar esta tabla, por ejemplo. Luego, esto lo hicimos para variables cualitativas. Para variables cuantitativas ordinales o discretas vamos a hacer otro tipo de tablas o vamos a dividir la información de manera distinta. En este caso tenemos infartos, que es una variable discreta. Acá la variable edad también sería una variable discreta y podríamos ordenar cuánta gente tenemos de cada edad. Acá lo que vemos es cuánta gente tuvo 0 infartos, cuánta gente tuvo un infarto, etc. Y tenemos las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que no podemos establecer dónde termina y empieza un valor, un rango, porque son continuos justamente. Entonces lo que hacemos son armar intervalitos. Todo esto ya lo saben, ya lo vimos. Lo que vamos a ver ahora es cómo esta información que estamos organizando la podemos ver mediante gráficos. Acá tenemos algunos ejemplos de gráficos. Como ya dijimos, los gráficos presentan la misma información que las tablas, pero permiten observar distintas tendencias y hacer comparaciones en el conjunto de datos. Importante que los gráficos sean sencillos. Yo lo veo, lo tengo que entender, se tiene que explicar por sí mismo. Y esto no está acá explicado, pero si hacemos un informe o hacemos algo para mostrarse a la otra persona, no vamos a poner una tabla y un gráfico que tengan la misma información, porque va a ser medio redundante. Entonces, si vemos que algo nos interesa verlo de manera rápida, le mostramos en un gráfico. Si algo lo queremos ver por ahí de manera más detallada, vamos a buscar mostrarlo con una tabla, donde se pueda ver punto por punto. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. El tipo de gráfico va a depender del tipo de variable y del objetivo de la investigación y del público al que se pretende comunicar. No es lo mismo hacer un folleto de difusión para prevención de VIH que estar haciendo un paper que se lo vas a mostrar solo a científicos, por ejemplo. Entonces, ahí el gráfico va a cambiar por el público. También puede cambiar según el tipo de variable que tenemos, que es a donde vamos a ir ahora. Entonces, antes de seguir, ¿qué tipo de información debe incluir un gráfico? Todos los gráficos deben llevar un título, ¿sí? El título va a hablarme de lo que me va a representar el gráfico. Nombre de la variable en los ejes, esto muchas veces no está. Este es el eje Y, debe tener un nombre en la variable. Este es el eje X. Acá, por ejemplo, el nombre de la variable del eje X es variable. Y va a tener la categoría 1, 2 y 3, ¿sí? Esas son las distintas variables. Valores adecuados de la variable. Bien, son estos números acá, son los valores que representan la variable. Categoría también sería la variable, el valor categórico o nominal del eje X, que es variable. Las referencias, cuando tenemos código de colores, por ejemplo, que están acá, que me dice que este naranja pálido es serie 1 y este color oscuro es serie 2. Y la fuente o el origen de los datos, también cosas que se suelen olvidar. Acá
dice gráfico 1, siempre se pone abajo del gráfico y a veces dice ejemplo de información, a veces dice fuente, 2 puntos, ejemplo de información no dice. A veces directamente dice quién lo hizo, pero generalmente dice fuente y luego quién lo realizó. Bien, entonces, vamos a ver. Para las variables cualitativas nos sirven muchísimo los gráficos de torta. Los gráficos de torta consisten en un círculo dividido en sectores cuyas áreas son proporcionales a la frecuencia de cada categoría. No son adecuados para variables cualitativas ordinales, ya que en el círculo es muy difícil establecer un orden, no tiene sentido. ¿Lo puedo usar? Lo puedo usar. Ahora, me conviene usar algo que le saque más jugo a mi variable que es ordinal. Entonces, lo uso para nominales nada más. Y es conveniente colocar los datos de las frecuencias fuera del círculo, y agrupar los niveles de la variable si sus frecuencias son muy pequeñas y representarlo de manera unidimensional. Ahora vamos a ver a eso. Entonces, el gráfico de tortas en general se usa mucho con porcentajes de variables cualitativas porque nos permite ver total, que es el círculo entero, y la distribución. Si no es porcentaje, va a ser la cantidad total, va a ser números absolutos, pero nos permite ver la distribución de las variables dentro de lo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. En este gráfico podemos ver los tipos de estrategias implementadas por los servicios de control de plagas. Entonces, si yo quiero saber rápido, veo que el 75% de las estrategias implementadas para controlar plagas son de tipo químico. O sea, la mayoría es de tipo químico y el resto va a ser físico o mixto. Entonces acá estoy viendo la distribución dentro de la variable de estudio, que sería estrategias implementadas. Veo cuánto tengo de cada una de esas variables. Bien, si seguimos mirando los gráficos de abajo, vamos a ver. Este gráfico no está representado de manera unidimensional, está en más dimensiones. Entonces lo que va a pasar es que esta visión 3D del 2D Bueno, y si seguimos viendo, acá tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este gráfico de tortas de participación del mercado automotriz del año 2005. Es muy lindo, pero la representación tridimensional a veces complica una correcta interpretación o una fácil visualización rápida de los datos, ¿sí? Nos confunde un poco por ahí este tipo de representación. Y las referencias al costadito, digamos el nombre de las variables al costado también es algo que está acá y que está en el siguiente gráfico, dificulta la lectura. Es preferible que estén las referencias al lado. También a veces cuando tenemos muy poquita cantidad de determinadas categorías dentro de la variable, conviene agruparlas o verlas todas juntas y luego verlas en otro gráfico, ¿sí? Bien, ahora, otro tipo de gráfico que podemos usar para variables cualitativas son los gráficos de barras, ¿sí? Lo que tenemos acá son gráficos de barras y de vuelta van a ordenarse. De manera que en el eje horizontal tengamos las categorías y en el eje vertical vamos a tener las frecuencias o el número de individuos, unidades experimentales que pertenecen a cada categoría. Esto tiene una relación directa con la tabla de frecuencias. O sea, saco una tabla de frecuencias y la represento así, con mucha facilidad. Lo que nos permite este gráfico es ver rápidamente la moda. ¿Cuál es la moda? La moda es el estadístico que hace referencia a la variable que se repite con mayor frecuencia. Entonces, el que tenga la barra más alta va a ser la categoría de la variable que se repite con mayor frecuencia, o sea, la moda. En variables cualitativas solo podemos ver moda dentro de los estadísticos. No tiene sentido que saque una media, no puedo sacar una media ni una mediana, por ejemplo. Eso lo tengo que hacer cuando tengo datos cuantitativos. Pero para datos cualitativos sí puedo tener la moda, que va a ser el valor que más se repite. En este caso, el valor, la categoría. En este caso, en el primero va a ser masculino y en el segundo va a ser femenino, ¿sí? La barra más alta. Lo que tenemos representado
es la frecuencia absoluta, o sea, el número de individuos que pertenecen a cada categoría. Nos permite comparar de manera muy rápida las variables entre sí. Ahora, cuando tengo más de una variable cualitativa, tengo dos opciones. Puedo usar un gráfico de barras apiladas o un gráfico de barras agrupadas. ¿Sí? Puedo usar cualquiera de las dos en ambos casos está bien. Lo que tiene de interesante cada uno es que en el de barras agrupadas puedo comparar dentro de una variable la otra variable que estoy viendo. Por ejemplo, acá yo tengo dos variables. Una va a ser género, ¿sí? Y dentro del género tengo otra variable más, que es el curso, A o B. Entonces, lo que me permiten las barras agrupadas es que yo puedo hacer todas las comparaciones posibles. Puedo comparar si en el curso A tengo más varones que en el curso B, entonces miro solo esta parte, masculino, porque solo me interesa comparar varones entre A y B, o puedo comparar cuántos varones tengo en el curso A, cuántas mujeres tengo en el curso A, ¿sí? Entonces tengo que comparar esta barra con esta barra. Estoy dejando de lado otro porque ya a simple vista vemos que es mucho más bajito. Pero entonces nos va a permitir hacer todas las comparaciones posibles. Curso A, femenino dentro de curso A, sexo dentro de curso o curso dentro de sexo. ¿Se entiende? Ahora bien, cuando yo uso barras apiladas, lo que yo quiero ver es la distribución de una variable dentro de otra. Por ejemplo, acá tengo en el eje X las variables, la variable curso A y curso B. Entonces, lo que me permite apilarlas es que yo para curso A veo cómo se distribuyen. Veo cuánto tengo de masculino, cuánto tengo de femenino y cuánto tengo de otro. Siempre llegando al 100%. ¿Sí? O sea, el 100% puede estar representado en porcentaje o en número de estudiantes. En este caso es un poquito menos de 100, el 100%. Entonces yo ya veo a simple vista que en el curso A es bastante homogénea la cosa. Tengo casi la misma cantidad de masculinos que de femeninos y un poquito de otro. Y en el curso B veo que también tengo bastante homogénea la cosa entre femenino y masculina y menos de otro. Y acá también puedo comparar cuánto tengo dentro de cada curso y lo puedo comparar entre cursos. Lo que pasa es que es más complicado porque ya tengo que estar observando este área en comparación a este área. No es lo mismo cuando directamente comparo las alturas. ¿Se entiende? Ahora, hasta ahí estábamos con variables cualitativas, ¿sí? Variables cualitativas, entonces gráficos de torta, gráficos de barra simple y gráficos de barra. Agrupadas cuando quiero hacer todas las comparaciones posibles o apiladas cuando quiero ver la distribución de una variable dentro de la otra variable. Pero si tengo variables cuantitativas, me conviene usar un gráfico de líneas. El gráfico de líneas se va a realizar a partir de una serie de puntos conectados por líneas rectas que dan continuidad de datos a la variable. En este caso, tenemos variables cuantitativas representadas a lo largo de un eje X, que es una variable cualitativa. Ahora, lo podemos unir... Ahí está. Hacemos un seguimiento porque si bien estas variables son cualitativas, hay una unión en el tiempo entre cada una de las categorías de la variable. Entonces, lo usamos para hacer un seguimiento de los cambios a lo largo de periodos. En este caso son meses, pueden ser horas o pueden ser días. Y como tenemos más de una variable, podemos comparar sus comportamientos. En este caso tenemos la variable temperatura mínima y temperatura máxima. Entonces, si ponemos las dos juntas, podemos ver si varían al mismo tiempo, si varían con la misma forma. Y esto es bastante intuitivo. Me fijo si cuando está baja, si cuando está sube, Si sigue la misma tendencia. La misma tendencia es para dónde van.
Bueno, hasta julio la tendencia es bajar, tanto en temperatura máxima como en temperatura mínima. Y luego la tendencia es subir. Y eso sucede en los dos colores, en las dos variables, en temperatura mínima y en temperatura máxima. Entonces, los gráficos de línea los voy a usar cuando hay una continuidad entre las categorías de la variable. Y lo uso para variables cuantitativas. Ahora, para variables cuantitativas discretas, vuelvo al gráfico de barras, ¿sí? Recuerden, acá era continua, temperatura en grados Fahrenheit, ¿sí? Acá, cantidad de infartos, no hay manera de que sea continua, es discreta. Y de vuelta me va a servir para comparar, como en las tablas de frecuencias, cuánta gente tuvo 0 infartos, 1 infarto, ¿sí? Cuánta gente pertenece a la categoría no tuvo infartos, cuánta gente pertenece a la categoría tuvo un infarto. Y es la misma lógica que el gráfico de barras cualitativo. Es la misma idea, ya que al ser discreto puedo tratar cada uno de los valores como una categoría distinta. Ahora, se vienen los histogramas. Los histogramas es la manera más directa, y ya lo vengo diciendo porque en realidad lo que veníamos viendo es muy parecido a un histograma, de ver tablas de frecuencias en un gráfico. Los histogramas son gráficos estadísticos que se utilizan para representar datos continuos cuando vienen agrupados en intervalos, ¿sí? Entonces, como las variables son continuas, yo no voy a tener las barras separaditas. ¿Por qué? Porque tengo una variable continua representada en el eje X. Eso hasta ahora no lo habíamos tenido. No habíamos tenido las continuas en el eje X. Entonces, variable continua representada en eje X. ¿Qué hago cuando tengo una variable continua? Lo mismo que hacía con las tablas de frecuencias. Armaba intervalos, rangos. Ahora, como cuando empieza un rango, cuando termina un rango, empieza el otro, de manera pegada, porque son variables continuas, yo no puedo dejar espacio. Entonces voy a ver que todas estas barras están una pegadita a la otra. Eso me habla de que la variable es continua. Si hay espacio entre las barras, probablemente se trate de una variable discreta, o esté mal el gráfico. Entonces, todos estos intervalos van a estar representados acá, en la variable X. Y en el eje X. Y en el eje Y tengo el número de ocurrencias, o sea, las frecuencias. Esto es, agarro mi tabla de frecuencias y lo paso al gráfico. Veo cuántas personas, bueno, está en gramos, así que deben ser ratones, algo así. ¿Cuántos ratones pesan entre 41 y 47 gramos? Y va a estar entre 0 y 5, 2. Bueno, entonces llego hasta 2. ¿Y cuántas tengo que pesan entre 48 y 54? 4. Entonces hago la barrita hasta 4. Después hago la barrita hasta 7. Siempre una pegadita a la otra. Si se fijan, como venía pasando igual que en las tablas de frecuencias, los intervalos son todos del mismo tamaño, ¿sí? De 41 a 47 hay 6, de 48 a 54 hay 6, de 55 a 61 hay 6 y así sucesivamente. Ahora, tuki. Si los intervalos son de distinto tamaño, los tengo que representar en el eje X. Entonces el eje X va a ser representativo proporcional a los intervalos. Acá, por ejemplo, tengo un gráfico donde la variable del eje X es años de antigüedad. Y por alguna razón tengo un rango que va de 5 a 10 y otro rango que va de 3 a 5. De 3 a 5 el rango es de 2 y de 5 a 10 es de 5. Esto lo tengo que representar. Entonces, hago una barra más grande que me va a estar hablando de un intervalo más grande. Luego, lo que venga acá va a ser, en este caso es la densidad, pero va a ser la frecuencia, va a ser lo mismo. ¿Qué tanto se repite? ¿Qué tanto aparece? Pero tengo que respetar en el eje X que mis intervalos tengan distinto tamaño. Tamaño igual, distinto tamaño. Ahora, cuando hablo de frecuencias relativas, es decir, esto que es número de ocurrencias, lo relativizo al total, no voy a tener número de ocurrencias, sino que voy a tener porcentajes o
valores en decimales. ¿Se acuerdan que la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1? Y si estoy hablando en porcentajes me tiene que dar 100%. Lo mismo sucede con el área. El área del histograma, o sea, todo lo que está abajo de esta escalerita que sube y baja, si yo hiciese este área me daría 1. ¿Sí? Si no me pasa eso cuando hago frecuencias relativas, hay algo que está mal en mi histograma. Bueno, y por último, para las variables cuantitativas, otro gráfico que puedo usar es el gráfico de cajas y bigotes o box plot. Box es caja y plot es gráfico en inglés. Y se le dice caja y bigotes porque tiene formita de una caja y acá una especie de bigotito. Esta es una representación gráfica muy útil que va a combinar medidas de posición y de tendencia central y nos va a ayudar a ver si hay valores extremos. Si yo hago un muestreo y de pronto me sale un valor extremo muy raro, lo voy a ver enseguida con este gráfico. Las cajas van a mostrar los cuartiles, que ¿se acuerdan cuando ordenamos los datos? Que solo los podemos ordenar en variables cuantitativas. Los ordenamos de menor a mayor y los separo en el primer 25%, el segundo 25%, el tercer 25%. Esos son los cuartiles. Entonces las cajas muestran los cuartiles del conjunto de datos, mientras que los bigotes muestran el resto de la distribución. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo vamos a construir este gráfico? Vamos a representar en el eje Y la variable cuantitativa en cuestión. En el eje X, si tuviésemos distintas cosas para comparar, van a ir las distintas cosas que vamos a comparar. En este caso vamos a trabajar solo con una categoría y ver cómo se comporta en el eje X, en el eje Y. Entonces, una vez ordenados los datos, una vez que tenemos el dato del primer cuartil y el tercer cuartil, los marcamos en el gráfico. Entonces, el límite inferior y el límite superior de la caja van a ser el cuartil 1 y el cuartil 3. La mediana va a estar dentro de la caja. No siempre me queda en el medio, porque la mediana no siempre está en el medio de los cuartiles 1 y 3, pero la voy a representar con una línea en algún sector de la caja, en el valor que corresponda a la mediana. Ahora, el máximo va a ser el rango total de mis datos, el máximo que yo pueda tener dentro de mi variable cuantitativa, y el mínimo lo mismo. Cuando tengo un valor alejado muy extraño, lo voy a ver acá. Ahora, lo interesante de los gráficos de cajas y bigotes, o los box plot, es que nos va a poder permitir comparar de manera rápida la distribución de la variable cuantitativa entre distintas variables cualitativas. En este caso, vamos a ver. La variable cuantitativa es la propina en dólares, ¿sí? Y tenemos dos variables cualitativas que va a comparar al mismo tiempo. Si son fumadores o no, es la variable cualitativa número 1, y los días de semana, que son los que vemos reflejados en el eje X, ¿sí? Entonces, a simple vista vamos a comparar medianas. Vemos que la mediana, o sea, recuerden la raya que está acá en las cajas, que ven que no siempre está en la mitad, aunque pareciera que sí. La mediana en general es más alta. Esperen. La mediana es más alta los días de fin de semana, ¿sí? Domingo es más alta. Bueno, mira, más o menos. Pero más o menos es más alta domingo y sábado que el resto de los días. Ahora bien, podemos comparar también si son fumadores o no. Veamos el domingo. En el domingo vemos que la mediana es mucho más baja para los no fumadores. O sea, por alguna razón los no fumadores dejan menos propina. Y lo otro que podemos ver es que el rango es más pequeño. Es decir, la diferencia que hay entre el cuartil 1 y 3 para los no fumadores es más grande que para los fumadores. O sea, los fumadores tienen un rango más amplio de dejar propina. Todo más alto, porque hasta el primer cuartil es más alto, la mediana es más alta, todo más alto, pero varía más, ¿sí?
Cambio en esta varía menos. Y también el rango de los números totales, o sea, cuánto fue el mínimo que dejaron y el máximo que dejaron, es más amplio que en los no fumadores. Como si los fumadores dejan todos propina más parecida y un poquito más bajita, y estos dejan toda propina mucho más variada en cuanto al valor y un poquito más. Esta variación es mucho más chica otros días de la semana. Por ejemplo, los jueves, la diferencia entre fumadores y no fumadores no es tan grande en cuanto a rango. Las cajitas son de tamaño muy parecido, como si lo es acá, que las cajas son de tamaño bastante más distintas. Y el sábado también son bastante distintas, ¿sí? Si miran el sábado, los no fumadores dejan todo valores más parecidos, hay un rango mucho más pequeño que los fumadores que, tienen entre el mínimo y el máximo unos bigotes larguísimos. O sea, el que menos dejó muy poquito, y el que más dejó muchísimo. Una diferencia muy grande que no se ve representada, no se ve de igual manera otro día de la semana, ni en no fumadores. Y estos puntitos que ven acá son valores muy extraños, que se los llama outliers, ¿sí? Que ya no son ni lo esperado, como es por ahí 1 o 2, que ya son más grandes de lo que era el máximo esperado. Sirve mucho para comparar entonces, a simple vista. Bien, ahora vamos a interpretar los gráficos, ¿sí? O sea, el gráfico no solo lo vamos a mirar literalmente, sino que vamos a tratar de sacarle jugo y de mirar tendencias, cómo varían, etc. En este caso estamos viendo un gráfico que muestra cantidad de fallecidos con IRAG. IRAG son las infecciones respiratorias agudas graves. Y vemos que este número ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. En 2016, 300 personas murieron con IRAG. Mientras que en 2019, menos de 50 murieron con IRAG. Casi 25. Entonces, bueno, ahí podemos decir, o fueron notificadas menos, porque como ven acá, la fuente es el sistema de vigilancia de la salud, y eso a veces puede tener cuestiones relacionadas con que la gente no avisa que se murió alguien con IRAG, entonces no se enteran y por eso no está en el gráfico. O puede ser porque en el medio hubo algún tipo de desarrollo médico que permitió que se muriera cada vez menos cantidad de gente. Lo que podemos ver acá, que no es inferir, lo que podemos ver a simple vista es una tendencia en disminución de la cantidad de fallecidos con IRAG a lo largo del tiempo. Acá tenemos un gráfico que, mamita, parece muy complicado, no lo es tan grande. Este gráfico nos muestra los porcentajes de positividad según marcadores en banco de sangre. Para que se den una idea de lo que se hace, este es un tipo de vigilancia de la salud donde no se espera que llegue alguien, por ejemplo, con Chagas al sistema de salud, y ahí se dice, bueno, contemos que tenemos una persona con Chagas, sino que lo que se hace es ir y pedirle las muestras, pequeñas muestras a los bancos de sangre que reciben para donar, por ejemplo, pequeñas muestras, y a partir de eso hacer un rastreo de distintas enfermedades, ¿sí? Es como si fuese un muestreo salido de bancos de sangre, y dicen, bueno, vamos a ver qué nos aparecen en estas muestras, y estos son los resultados. Entonces, vamos a ver que en el eje de X tenemos una variable cuantitativa discreta, pero que tiene cierta continuidad, tiempo. Entonces podemos usar el gráfico de líneas, que además en realidad lo podemos usar porque la variable cuantitativa acá es porcentaje, que es continua. Entonces, para variables cuantitativas continuas y que queremos ver su continuidad a lo largo del tiempo, usamos líneas. Cada una de estas líneas de colores me va a representar un evento o una enfermedad distinta. Y acá de vuelta podemos podemos mirar las tendencias. Si miramos solo Chagas, vemos que ha ido en disminución desde 2009 hasta 2019,
el porcentaje de positividad que se encontraron en las muestras de sangre de Chagas. Hubo algunos valles, ¿sí? Como bajadas repentinas en 2014 y otra en 2017. Y así podemos seguir con los distintos eventos. Este evento, sífilis, también ha ido disminuyendo. Y hay otros eventos que siempre se comportan de manera muy baja, como por ejemplo, no llego a leer el HIV, ¿sí? Acá tenemos un lindo gráfico de barras apiladas. Entonces, las barras apiladas, vamos a ver primero, ¿qué tenemos en cada eje? En el eje X, casos, una variable cuantitativa, perdón, en el eje Y, tenemos número de casos, una variable cuantitativa discreta. Y en el eje X tenemos la variable edad por rango, ¿sí? Discretizada en rangos. Entonces, lo que nosotros vemos es número de casos para distintas franjas etarias de distintos virus respiratorios. En el gráfico principal, digamos el que está acá abajo, vamos a verlo en números absolutos. Y en este gráfico vamos a verlo en porcentaje. Si es porcentaje y tengo barras apiladas, siempre tengo que poder llegar al 100%. O sea que todas las barras van a tener que llegar hasta la misma altura, 100%. Después adentro van a tener distintos colores, porque van a estar apiladas de distinta manera. Pero todas tienen que llegar al 100. Entonces, uno de barras apiladas de porcentaje se va a ver de esta manera. Van a ver siempre las barras que llegan todas hasta la misma altura. Y uno que muestra frecuencias o números absolutos van a tener las barras de distintos tamaños. A simple vista, cuando miramos números absolutos, vemos que la distribución de los virus respiratorios es mucho mayor en menores de un año que en el resto de las edades. Luego vemos que para un año es mayor que en el resto de las edades, sin contemplar menores de un año, y que va disminuyendo, ¿sí? Hay una tendencia a disminución, una tendencia a disminuir hasta los 44 años. La tendencia de que cada vez hay menos IRAG o menos virus respiratorios a lo largo de que crece la gente. Entre los 45 y 64 años ya vuelve a aumentar. Nada que ver con lo que son otros años, pero vuelve a aumentar. Ya no está disminuyendo. Si se fijan, los virus respiratorios que están acá no tienen la misma distribución que los que están acá. Digamos, acá hay muy poquito celeste, mientras que acá hay un montón de celeste. Entonces, es esperable que el virus celeste, que es una sigla que no llego a leer, sea muy poco común entre gente que tenga 45 o 64 años y sea común en menores de un año y en nenes chiquitos hasta los 4 años, aunque sea. Entonces, eso lo puedo ver a simple vista. Luego puedo ver la distribución de los virus dentro de cada franja etaria. Por ejemplo, en menores de un año, lo más común es que tengan este virus, que como yo no soy médica, chicas, no sé, BCR debe ser un virus re común, pero bueno, tengan el virus celeste, digámosle. Entonces, el virus celeste va a ser el más común en niños menores de un año. Luego le va a seguir el virus de influenza y el adenovirus. Esto en cantidad de casos. Si lo miran en porcentajes, tiene la misma correlación. ¿Ven? Es bastante parecido. Ahora, cuando yo quiero mirar cuál es el virus más común para una edad entre 45 y 64 años, y acá está bastante difícil comparar cuánto de porcentaje tengo, porque no se ve nada. Entonces, miro acá y digo, bueno, entre 45 y 64 años, esta barra, ¿cuál es el virus más común? Y el virus rojo, ¿sí? Es el que tiene mayor porcentaje. El virus rojo es la influenza, es el de la gripe, H1N1. Ese fue el más común. Luego le sigue el color piel, ¿qué es eso? Sí.
color rosa pálido, que es la influencia A no subtipificado. Y luego la influenza AH3, ¿sí? Entonces así podemos ver cuál es el virus que afecta, que más afecta a cada grupo poblacional, y acá podemos ver cantidades. Si se fijan, los gráficos nos estuvieron mostrando un montón de cosas distintas. Y cuanto más lo miremos, más tiempo lo miremos, acá fue solo un ratito lo que hicimos. Pero si ustedes se quedan mirando este gráfico pueden sacar un montón de información. Por ejemplo, recién sacamos la moda, el virus que más, la moda para este grupo poblacional. Y dijimos que era la influenza H1N1. Así podemos sacar un montón de información. Y cada gráfico nos va a dar una información distinta. Entonces, viendo qué sacamos de cada grafiquito, podemos armar un montón de información, y también cuando tenemos un montón de información tenemos que ir eligiendo qué gráfico vamos a usar para que se entienda de la manera más rápida posible. Y esto se los quiero mostrar acá con la esperanza de vida. La esperanza de vida es cuánto se calcula que llega a vivir en promedio una persona en determinada población. En general se hace por país. Entonces, lo que tenemos acá es, vamos a agrandarlo para que todos lo podamos ver. Voy a hacer la profecía. La esperanza de vida, y tenemos los estadísticos. Por ejemplo, a ver acá te dice de qué población es. No me dice de qué población es. Entonces, una población A, la media de esperanza de vida es 69 años. O sea, se espera que vivan hasta 69 años. La mediana, que es lo que está justo en la mitad cuando ordeno mis datos, es 72. ¿Se acuerdan que cuando tengo un rango muy grande, uso la mediana? Cuando tengo un rango más pequeño y menos valores extremos, puedo usar la media. En general, en estudios poblacionales se suele usar la media. La moda, o sea, lo que más sucede es de 72. O sea, lo que más sucede es que la gente viva hasta 72 años. Lo que menos se espera es 46. Bueno, y así puedo ir mirando los estadísticos. Eso ya me da una idea de la esperanza de vida, porque si yo esto lo comparo con otra población, por ejemplo, voy a saber cuánto se espera que viva una población en comparación a la otra, y eso me habla de la calidad de vida de una población, del sistema de salud, un montón de cosas. Me resume la esperanza de vida, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en demografía. Lo vamos a ver. Después, lo que podemos ver acá es otro gráfico de cajas. Acá voy a dar la mediana, ¿sí? Que está representada acá, que es 72. El cuartil 3, el cuartil 1 y el rango intercuartílico. Y vemos que el rango, la distribución es bastante amplia, y tengo valores desde muy bajos hasta muy altos que vienen después, o sea, después del límite inferior o del superior. Por último, les quiero mostrar que hay otro tipo de gráficos que también nos permiten representar de forma visual y muy rápida, de figuras que no son gráficos, y nos permiten representar y visualizar de forma muy rápida los datos. Por ejemplo, los mapas. Un mapa con referencias es un gran aliado cuando tengo distribuciones geográficas. Acá lo que pueden ver es un mapa de esperanza de vida. Siempre se usa como tonos más concentrados o más fuertes para valores más grandes, y tonos más pálidos, más claritos, para valores más chicos. Entonces yo puedo ver de forma rápida donde la esperanza de vida es mayor, valores más altos, o colores más oscuros, o donde es menor, ¿sí? Como rápidamente puedo identificar las zonas más oscuras, digo, mira, acá viven hasta muy grandes, y las zonas más claritas, acá en África, como que se mueren más temprano, por decirlo burdamente, o Bolivia, los lugares más claritos me van a estar hablando de que es esperable que la gente viva un poquito menos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que se haya entendido. Ya saben que cualquier duda me pueden escribir a mí o a cualquiera de los profes, la profe.
Y pasen a la autoevaluación, háganla sin miedo. Cualquier cosa la vamos a ver la clase que viene. Pero bueno, esto es como una introducción a gráfico. Vamos a seguir trabajando mucho con gráficos. Hay gráficos en todo. En folletos, en papers, en todos lados, y poder interpretarlos y sacarle jugo es una herramienta que nos va a servir para muchas cosas, al menos lo básico, y que nos entrena a poder pensar y mirar un poquito más allá. Entonces aprovechen estas clases y vayan chusmeando la guía de ejercicios, y cualquier cosa nos escriben. Les mando un beso y un abrazo muy grande, y nos estamos viendo a los de mi comisión el lunes a las 6 de la tarde. No, pero no me veo a mí. Oh.